hemos recibido a nuestro segundo invitado del día de hoy. Es el doctor Marcos Hernández. Le agradecemos profundamente al doctor porque ha venido en enero, en vacaciones, viernes, claro. ha coincidido que justo estuviera acá un día viernes, y él es protagonista, es un trabajador del derecho, es un artífice de un fallo que nosotros le hemos comentado en programas anteriores, cuando hablábamos de mala praxis, de historia clínica, de consentimiento informado. El doctor ha intervenido en un caso contra el Sanatorio de la Mujer, Así doctor, es. y contra un profesional anestesista. Con una señora que se sometió a una intervención de rutina, creo que era vesícula. Así es. Y salió muerta, entró viva y salió muerta. Sí. Pero ¿quién mejor que el doctor para hablarnos de este tema, que lo conoce en detalle y uno habla de oídas, de superficialmente, y es importante para la sociedad, porque nos puede pasar a cualquiera, nadie está exento de una pavada y terminar con consecuencias trágicas, aunque no lleven a la muerte. Claro, claro. Así que le agradecemos, doctor. No, en principio, gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Sí, es un tema bastante resonante, fue un fallo que tomó entidad pública ya hace un tiempo. En realidad fue un trabajo de hormiga de hace años, esto no salió a la luz de un día para el otro, pero tenemos que remontarnos hace un par de años atrás. Este tema empezó en el año 2011. Bueno, más de un par de años, varios cuatro. La justicia es un poco lenta en este país, pero por suerte, en este caso concreto, pudo estar a la altura de las circunstancias. Haciendo una sinopsis del caso para que se entienda, este tema arranca en el año 2011, precisamente en fecha 28 de septiembre del 2011. 28 de septiembre del 2011. Una mujer de nombre Blanca Mónica Belotto, de Sacramone, oriunda de la localidad de Alcorta, a unos 100 kilómetros acá de Rosario, se somete a una cirugía programada de vesícula, nada extraordinario, una cirugía que comúnmente dura 25, media hora como máximo, en el Sanatorio de la Mujer, en esa fecha. O sea, tuvo que viajar a Rosario para hacerse la intervención. Exactamente, viajó esa misma mañana, porque no había ningún tipo de urgencia, estaba todo programado. Es como ir al dentista, voy, me arreglo una cara y me vuelvo a mi casa. Hay que tomar conciencia de que no deja de ser una cirugía, por menor o mayor, una cirugía, pero donde hoy por hoy está bastante controlada, una cirugía que se ha estudiado mucho sobre ese tipo de práctica quirúrgica, que no presenta demasiadas complicaciones, pero acá claramente fue un problema grave, muy grave, que toma como protagonista principal al anestesista. Esta persona entra a quirófano aproximadamente 8:30 de la mañana, no recuerdo exactamente la hora. O sea, temprano, claro. Es temprano, porque temprano uno está más alerta, está con más energía. Sí, usualmente. En teoría, y si es que no viene de trabajar a la noche o días anteriores. Claro. Eso no se pudo acreditar, pero sí sabemos de que en principio, primera hora de la mañana, una de las primeras cirugías, debería haber estado más más alerta, claro. Alerta. Le traje este tema porque tuvimos una comunicación con el neurocirujano Roberto Rosler de Buenos Aires, y él hacía hincapié en esto, en que a la mañana uno está con más energía, generalmente. Claro, siempre que esté descansado, desayunado. Entiendo que sí. Y tocaba el tema de jueces en Israel, por ejemplo, que se había hecho un estudio de que los casos donde pedían la libertad en horas de la mañana o cuando el juez había desayunado o había comido, era más propenso a concederlo. Porque lo estudiaba mejor, tenía más energía. Y el estado de ánimo también debe ser mejor a la mañana. Lo digo porque es más grave, por eso remarco el horario, doctor. No fue a las 10 de la noche, que ya vengo de ni tampoco fue una cuestión de emergencia, porque también recalcamos que era programado. No había
ningún Claro. algo que haga que la persona pudiera estar mal de salud. No, la persona estaba perfectamente saludable, programado. De hecho, esto es anecdótico, es importante que quede claro que esta persona había reprogramado la cirugía. La cirugía iba a ser unos 10, 15 días antes, pero esta persona, por cuestiones laborales, tuvo que reprogramarla. Claro, la cambió. Y quiero hacer hincapié que esta persona era una persona pública de la localidad de Alcorta, porque tenía cargo en la comuna de Alcorta, era la secretaria de Cultura y a su vez la tesorera de la comuna de Alcorta. La víctima, ¿no? Exactamente, claro. la víctima. Y como en esa fecha se estaba organizando el centenario del Grito de Alcorta, que se iba a hacer al año siguiente, en el año 2012. Claro. Entonces ella viajaba mucho junto con el presidente comunal a Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el tema de conseguir fondos y demás para poder llevar a cabo el evento. Y reprogramó, claro. Y tuvo que reprogramar la fecha para, creo que fue 10 o 15 días después, bueno, y el destino hizo que sea justo en esa fecha. Volviendo y siendo sintético en el tema. Sí, a las 8 de la mañana estaba. 8 de la mañana, entró a quirófano, una cirugía que debió haber salido no más de media hora, media hora. Se demoró una hora y media, 2 horas. Nadie daba explicación de qué había pasado, absolutamente nadie, hasta que salió primero el médico cirujano, en el cual dijo que algo había ocurrido, que había tenido esta persona una descompensación, que la estaban controlando y no mucho más que eso. Al rato sale el médico anestesista informando de que esta persona tuvo que ser trasladada a terapia intensiva porque esa descompensación había sido mayor de lo que se había pensado y que aún no había despertado, que de hecho nunca despertó, porque estuvo en terapia intensiva luego en la coma, cirugía, un par de días, y en fecha 3 de octubre de ese año fallece. O sea, del 28 de septiembre que entró viva al 3 de octubre que falleció. Así es. Sí. Y ahí arrancamos un largo camino judicial. Sí, eso duró muy poco tiempo, debido a que tuvo daños cerebrales irreversibles. Esto, en las primeras horas de la investigación, se sabía que algo neurológico había ocurrido porque se habían hecho distintas prácticas médicas que se pudo determinar el grave daño neurológico, pero a lo largo de los años se pudo determinar varias cosas más. Esta mujer muere por una cuestión de desoxigenación, precisamente tuvo una hipoxia cerebral, por falta de oxígeno en el cerebro. No fue una cuestión de drogas anestésicas, no es que por algunos pensaban de que podía haber tenido una alergia o una sobredosis, no. Fue concretamente más de oxígeno, falta de oxígeno, lo que le provoca que esa desoxigenación en el cerebro termine produciendo graves cerebrales, exactamente, inconsciencia, claro. Sí, y luego la muerte. Y luego la muerte, exactamente. No había posibilidad de que se recupere porque el daño cerebral era muy grave y que fue, de hecho, lo que le causó la muerte días después. Además, para una cirugía programada, ella ha tenido que someterse a todos los exámenes previos de rutina. Consultas, radiografía, análisis de sangre, estudio del corazón. Otra cosa a tener en cuenta. Si no, no lo hubieran operado, si no lo hubieran dado en óptimas con el prequirúrgico. Los prequirúrgicos están todo perfecto. Otra cosa a tener en cuenta, y que no se hizo en este caso, y que en muchos casos no se hace, es la charla prequirúrgica con el anestesista. Ella, el contacto que tuvo con el anestesista fue justamente ese mismo momento antes de entrar a quirófano. O sea que no lo conocía. No tuvo charla prequirúrgica con el anestesista. No lo conocía sí con el cirujano, que lo conocía y tuvo la entrevista con el cirujano. No así con el anestesista. No lo conocía. Claro. Y más teniendo, no sé si seguirá ahora, pero los anestesistas en una época cobraban aparte o cobraban un plus porque decían que no les reconocían las obras sociales. Ese tema concreto no sé cómo se maneja actualmente. Este anestesista no está trabajando, tengo entendido, en la actualidad. De hecho, bueno, después de este suceso, al poco tiempo se desvincula del sanatorio de la mujer y también creo que de otros sanatorios, porque este tema fue un tema que se hizo muy conocido en todo Rosario, tuvo resonancia
pública por la gravedad del tema, sinceramente. Claro, sí. Sí, la gravedad, lo inesperado. Y aparte una persona joven. 50 años, 51 años precisamente tenía esta mujer. Claro. Y ahí arranca un largo camino judicial, que el primer hecho jurídico y la primera intervención que yo tomo fue a los pocos días siguientes del hecho, fue para realizar un aseguramiento de prueba y poder obtener la historia clínica del sanatorio. Lo dejamos ahí, doctor, porque tenemos que pasar al bloque horario de las 3 con los 5 minutos de propaganda oficial de la radio. Y volvemos. Y continuamos. ¿Cómo no? Queda el suspenso. Así no queda cortado. Claro, muy bien. La historia judicial. Claro. Bueno, luego de esta tanda publicitaria continuamos con el doctor Marcos y ahora Hernández. Sí, la parte jurídica. Exactamente. Los hechos ya están contados, resumidos, clarísimos. Ahora toda la actuación del doctor en estos 8 años. Sí. Claro, iniciaron. Claro, Nobleza falleció. obliga. Quiero aclarar que mi actuación no fue, digamos, autónoma. Mi socio, el doctor Juan Ignacio Staffieri, estuvo desde el primer momento. Mandamos un saludo. Un saludo Sí. a mi socio, que seguramente está en el estudio trabajando en este momento. Doctor Staffieri, lo convocamos, si le parece, en Claro, por algún supuesto. viernes del 2020. No pueda, claro. Cuando quiera, cuando se lo iba a transmitir, a hacer saber. Sí. Bueno, fue, como les Todo un comentaba, todo un equipo de trabajo, porque realmente hubo 2 juicios simultáneos. 2 juicios, civil y penal, tengo entendido. El juicio Claro, civil y juicio sí. penal. El juicio penal es el que hasta el día de la fecha, digamos, ya quedó firme. El juicio civil aún no, pero el juicio penal sí se encuentra firme, con sentencia de primera instancia, segunda instancia. Se intentó presentar un recurso de inconstitucionalidad para ir a la Corte Suprema, fue rechazado y después de ahí quedó firme, no tuvo más movimiento ese expediente. ¿Y en penal qué reclamaban, doctor? ¿Cuál fue la causa, la carátula? Fue homicidio culposo. Homicidio culposo. Directamente homicidio culposo, y de entrada se investigó cuál fue el motivo, el móvil de este hecho, qué pasó, quién fueron los autores. Claro, de entrada no se sabía si fue un problema del médico cirujano, del médico anestesista, de ambos, qué pasó, qué no pasó, si hubo un problema con los equipos médicos. Bueno, eso se pudo ir dilucidando a lo largo de estos años. Claramente se pudo demostrar la responsabilidad del médico anestesista como único responsable de este hecho. Como le comenté antes, el problema fue un tema de falta de oxígeno, lo que le termina provocando la muerte a esta persona. Es importante aclarar. Se hicieron varias pericias testimoniales. La etapa probatoria, la etapa instructoria en el juicio penal fue extensa. Porque fue con el viejo sistema, doctor. Fue con el viejo sistema, Claro. exactamente. Fue con el viejo sistema. Eso hizo también que se demore bastante también. Claro. Pero se demoró bastante, pero fue siempre sólido. Claro, Fue sólido. Y todas las pruebas que se iban produciendo se hicieron correctamente. Tomó intervención el Instituto Médico Legal en varias oportunidades, se hicieron pericias también en la cátedra de anestesiología de la UBA, también en la cátedra de anestesiología de acá de la UNR, aparte de las testimoniales, a todos los que intervinieron en ese acto quirúrgico, que no fue solamente el cirujano y el anestesista, instrumentista, otros médicos que acompañaban, que eran soporte en esa cirugía, estuvieron presentes. Y lo llamativo, y quiero recalcar, que todas las testimoniales indicaban al mal actuar del médico anestesista. De hecho, fue la instrumentista la que en su momento deja de manifiesto de que ella observa que la paciente estaba teniendo un color raro, un azulado en la piel, que algo estaba fallando. Y cuando le preguntamos por qué, me dice, doctor, hace años que estoy en quirófano y vi que algo raro estaba pasando. De hecho, se lo transmite al médico anestesista en el momento, y con un alto grado de soberbia le contesta: está todo perfecto, que se ocupe de lo que se tenía que ocupar ella.
Perfecto, bien. La palabra, perfecto, ni Claro, la más mínima duda. No hay discusión posible, perfecto. Así es. No te metas, claro. Entonces, como la persona no mejoraba, es la propia instrumentista que le avisa al doctor, el cirujano, claro. que algo estaba ocurriendo. El cirujano, que ya había terminado su etapa y Claro. estaba en ese momento Sí. redactando su protocolo quirúrgico, es quien observa que efectivamente algo estaba pasando y llama a cardiología. Interviene cardiología. Esta persona sufrió un infarto. Intentan reanimarla, la logran reanimarla, sale de esa situación. Pero la pregunta es, porque esta es una de las defensas que siempre planteó la defensa, digamos, del médico anestesista, que era de que se logró sacarla de esa situación. Pero hizo que le latiera el corazón, digamos. Exactamente. Pero yo siempre pregunté, ¿a qué costo? Claro. Porque sí se logró reanimar a la persona, pero esa persona que salió de esa situación sufrió graves daños cerebrales, claro, que después le provocan la muerte, justamente por esa falta de oxígeno que le termina provocando la muerte. Claro, así de sencillo. Sí, claro. Claro, si así, no hubiera ocurrido eso, no hubiera sido necesaria la reanimación cardiológica. Totalmente. O llevar la terapia intensiva. Así que, bueno, a través de todas esas pruebas que se fueron produciendo a lo largo de los años, el año pasado, tengo acá anotada la fecha para ser preciso, perfecto. Fecha 20 de septiembre del año 2018. Casi en el aniversario. Exactamente, casi el aniversario. Logramos sacar la sentencia de primera instancia penal, sentencia número 18 de esa fecha, lo cual queda condenado el médico anestesista a 3 años de prisión condicional y 5 años de inhabilitación para ejercer su matrícula de médico. ¿Y él qué contestó cuando ante esto el anestesista? ¿Dio alguna explicación o fue solo un argumento defensivo? Su defensa a lo largo de los años siempre se sostuvo la teoría de la embolia gaseosa, que esta persona sufrió una embolia gaseosa y un daño colateral. Y como esa por culpa de esa embolia gaseosa le termina provocando la muerte. Fue como casi una cuestión biológica y casi por una responsabilidad de la propia víctima, digamos. Claro. Lo cual como quedó, una obstrucción de gases, la embolia gaseosa. Sí, justamente producto de la propia cirugía por la videoparoscópica se provocó esta acción, lo cual se pudo demostrar que efectivamente no fue así, no se dieron las características de la embolia gaseosa. Todos los médicos coincidieron en los distintos dictámenes de que no. Más que la instrumentalista, ella cuenta que la avisó instrumentista que había un problema. Sí. Pero al margen de la instrumentista, todo esto queda, porque no deja de ser una simple testimonial. Sí. Esto quedó demostrado a través del estudio de la historia clínica. El protocolo anestésico estaba incompleto. Y esto es lo que quiero recalcar, y que los distintos jueces, tanto en primera instancia como en segunda instancia, hacen hincapié en el tema del protocolo quirúrgico y anestésico, y principalmente en la historia clínica en general, que cuando está incompleta da un indicio de que algo está pasando. Claro. Y que esa historia clínica incompleta nunca puede beneficiar a los médicos. Por el contrario, lo que está haciendo también está invirtiendo la carga de la prueba, diciendo, ustedes por qué motivo está incompleto, y no la víctima. ¿Qué tengo que...? ¿Cómo sé? Porque, sí. Si no, me opero yo, como la escribo yo. Así que, repito, en esa fecha, en 20 de septiembre, logramos la primera sentencia de primera instancia. Después, en fecha 10 de junio del 2019, el año pasado, sale la sentencia de Cámara, el acuerdo 289, que es confirmatorio, confirma esa sentencia en primera instancia. Porque ellos apelaron. La Cámara terminó confirmando la sentencia. Ante esa confirmación se interpone un recurso de inconstitucionalidad, el cual fue rechazado por la Cámara, y no fueron por queja, entonces quedó firme. ¿Cómo? ¿Qué argumentaban con la inconstitucionalidad? ¿Qué era lo inconstitucional?
Que supuestamente que está afectado no solo el debido proceso, sino también el derecho de defensa. A ver, es una cuestión, claramente no está afectado a ninguna norma de constitucionalidad. Por eso pregunto. Pero es una para ser sintético, fue una simple disconformidad con el fallo. Claro. Por ese motivo quedó rechazado. Y quedó firme porque no se siguió con un recurso de queja ante la Corte y queda firme en esa fecha este fallo. Asimismo, en fecha 17 de octubre del 2019, también casi cerca de otro aniversario, cerca de los, pasando un poquito de los 8 años, en fecha 17 de octubre, mediante sentencia número 1925, logramos obtener sentencia en sede civil, en primera, en sede civil, ante el colegiado número 6, que es el colegiado que interviene en este tema. ¿Primer voto de quién? Tengo acá el fallo. Está muy detalle. No, tengo la información. Porque es un juzgado que ha venido con cambios de jueces o por jubilación o por traslado. Sí, el doctor Ignacio Aguirre. Bien. Y quedó conformado los votos a su vez por la doctora Analía Massa y el doctor Horacio Allende Rubino. Exactamente. Son los 3 votos que intervinieron en este tema. Hasta se trajo la sentencia el doctor, pero fíjense qué preparado. No está hablando de arriba. Claro, está así. Hablando porque sabe y documentado. Claro. ¿No? Sí, están, de hecho tengo copia de todas las sentencias, tanto en sede penal como en la sede civil. Además, un proceso tan largo, la familia luego tener que rememorar esto todo el tiempo, porque todo el tiempo la otra parte discute y genera. Fue muy duro. Es que no terminaban de hacer el duelo, es como una herida que está abierta, que no cicatriza. Se le presenta un argumento y tiene que volver a probar esto, volver a contestar. Claro. Sí, para la familia fue y es duro. Sí, aún con la sentencia a favor de ellos, no se recupera aparte, imagínense de que es distinto cuando una persona tiene una enfermedad y esto fue porque puede ocurrir una mala praxis dentro del marco de una enfermedad, en donde tal vez puede ser un poco más entendido de que la persona tarde o temprano de una enfermedad grave podía terminar con su vida. Claro, esto fue imprevisto. Claramente esto de una persona joven, sana, hiperactiva, realmente lo recalco, una persona que aparte de ser funcionaria pública, también era docente, profesora en 2 colegios, una persona muy querida en la localidad de Alcorta, y fue un hecho que impactó en toda la comunidad, en su pueblo, en su momento fue muy grave, muy triste. Es una persona activa. O sea, no una persona enferma. Una persona a la cual un médico le terminó arrebatando su vida. Para ser claro, es cierto. Le arrebataron su vida. Claro, con algo que era programado, que podría haberse evitado. Violando el no ser, el no dañar de Hipócrates. A ver, yo entiendo de que hay ciertas cuestiones que se podían haber evitado, otras de que a veces no se pueden evitar, pero claramente a lo largo de estos años pudimos demostrar de que en este caso concreto se pudo haber evitado. El actuar negligente del médico anestesista fue lo que terminó provocando este hecho desafortunado. Esto claramente se pudo haber evitado. Sí. Más el hueco en la historia clínica. Así que... ¿Por qué falta? Claro, por eso. Y por eso la inhabilitación, como una garantía de no repetición, de que no vuelva a ocurrir. ¿Y cuál es la única manera? Que no ejerza. Que no ejerza, aparte tengo entendido que no es la única causa que este médico anestesista tiene. Terrible. Eso es importante, porque hay muchas cosas que suceden a lo mejor similares, pero que no se conocen porque o la gente no sabe, o dice, bueno, y no va a revivir, ya está muerto, ya está paralítico. No se conoce, y esa persona sigue. Y se deja pasar. Acá, a lo largo de estos años, siempre estuvo claro y vigente esa sed de justicia. Claro. Porque al margen de la cuestión económica y demás, que ningún dinero va a poder reparar una vida. No vuelve al Estado. Pero sí esa sed de justicia
que estuvo presente siempre y que me encargué de que siempre esté presente, ayudó a poder llegar a buen puerto este tema. Porque a veces los años, los juicios se desgastan. Eso es lo que le iba a decir. Sí. Y aparte la contra de haber jugado con el vencimiento de los plazos. Sí. Claro, con alargar, con... Por supuesto que siempre, y están en todo el marco legal, extender el juicio el mayor tiempo posible de parte de la, digamos dicho, de la contraparte, llevar la extensión del juicio al mayor tiempo posible. Pero bueno, fue un trabajo de hormiga, de constante a lo largo de estos años, y pudimos claramente hacer justicia. No, y además yo quiero destacar la honestidad del doctor, porque hay a lo mejor casos similares o parecidos que no llegan a este buen puerto, porque hay acuerdos en el medio, y a lo mejor acuerdos que no benefician tanto a la víctima, sino a terceras personas. Pero el doctor siguió. Claro, él continuó. Sí, siguió defendiendo a su cliente, contra viento y marea. Por eso la honestidad y la decencia, resalto yo, del doctor Marcos Hernández, y lo quiero hacer público, porque es meritorio y es loable. Todo su equipo también, claro. Gracias, muy amable. Porque se ve a través de los hechos, de los papeles que están acá. No es una apreciación subjetiva. No, por supuesto. No, a ver, siempre nuestra intención es defender el derecho, en este caso concreto, de la familia de la víctima, el cual estuvo y está presente. Esto no terminó, todavía seguimos una batalla civil, en el cual esperemos que en el próximo tiempo se pueda terminar y cerrar un ciclo de muchos años. Muchos años. Pudimos cerrar ese ciclo penal, lo pudimos cerrar el año pasado, y esperemos este año poder cerrar lo mismo en sede civil. Pero lo importante es que se pudo demostrar la culpabilidad del médico anestesista, se pudo demostrar qué fue lo que pasó, porque imagínense que en los primeros días de todo esto era, aparte de la tristeza, de los sinsabores, de qué fue lo que ocurrió, a ver, era muy difícil porque nadie daba demasiada explicación, ni el sanatorio brindó demasiada explicación, ni el resto de los médicos. Entonces fue un trabajo de investigar realmente qué fue lo que pasó. Porque la familia quería saber, los hijos de esta mujer querían saber, su esposo quería saber qué pasó con una persona de 51 años, sana, íntegra, entra a un quirófano y sale a los días cirugía programada, claro. Y la incertidumbre desgasta. La incertidumbre no saber lo peor. Sí. Claro. Ese no saber, como con los desaparecidos. Si sé que está muerto o con Perazzi, no sé si está viva, si está muerta, dónde está. Es esa incertidumbre que desgasta. El proceso judicial ya de por sí es desgastante. Sí. Imagínense de que en estos 8, ya va para 9 años, han pasado muchas cosas dentro del proceso judicial. No ha sido todo color de rosas. Ha sido un intenso proceso, y con muchos vaivenes, pero bueno, pudimos claramente lograr y demostrar qué fue lo que pasó. Y la condena también es para el sanatorio por ser empleador del anestesista. Exactamente, hay una responsabilidad objetiva. Esa responsabilidad subjetiva del médico se complementa con la responsabilidad objetiva del sanatorio. Claro. ¿Por qué se internó? Ella no contrató a la anestesista. No, ella contrató, aparte de un deber de cuidado de parte de esta institución, que esta persona contrata directamente con la institución, y bueno, el hecho fue justamente en ese sanatorio, el Sanatorio de la Mujer de acá de Rosario. Claro, y más que no es un ataque contra todos los médicos, estamos hablando de una persona que actuó mal. Totalmente, porque a veces dicen, esto es corporativo, nos tocan a todos. No. Defender a alguien que actuó mal, ya no lo considero médico directamente. No, de hecho el resto del equipo médico que intervino mantenía la misma postura que nosotros. El propio médico cirujano, él mismo, adelante del juez, cuando se le toma indagatoria, él mismo dice que él mismo que quiere saber lo que pasó, porque claramente para él también hubo alguna falla humana, pero que se tenía que investigar, y
responsabilizando también porque él estaba trabajando ahí con esta persona, sí. También quiere saber. Pero el anestesista no tenía dudas, tenía certeza, porque el trabajo de él era perfecto. Y aparte que es un homicidio, al fin y al cabo. Sí. Como homicidio culposo, como se sentenció, exactamente. No es cualquier cosa. Sí. Claro, justamente. Nada más que fue en un sanatorio. Sí, así. Claro, la gravedad del tema. Claro, más grave. ¿Esta sentencia está apelada, doctor? La sentencia civil está apelada únicamente por el Sanatorio de la Mujer, por Perinat S.A., que es la compañía, es el único que apeló, no así el resto de los condenados. Claro. No. Las compañías de seguro que también intervinieron, tampoco ninguna apeló, solamente la única apelación fue por justamente el sanatorio. ¿Y en qué están disconformes? ¿Con el monto o con la responsabilidad? Con todo. Sí. Con su responsabilidad concretamente. Claro, tratan de salvar su imagen. Entonces, bueno, el abogado tiene obligación de apelar, así que... está en su derecho, así que claro, es así. ¿Ya lo tiene asignado a alguna sala? No, porque esto como es colegiado... perdón, me olvidé que era colegiado. Hay que ver primero si admite o no, si admiten, sí. Este recurso extraordinario. Claro. Vamos a ver qué pasa. Justamente entiendo que en febrero debería estar saliendo, porque ya está pasa sentencia ahora, si van a admitir o no, y bueno, y si no tendrá que ir por queja ante la Cámara en caso de ser rechazado este recurso. Claro, si es que insisten, ¿no? Claro, si es que insisten. Como pasó con penal, que no existió, no llegó a la queja. Sí, yo entiendo que van a seguir. Sí, porque es un sanatorio. Claro, porque no es la persona, la institución. Claro, y lo lógico es el nombre de la institución. Pero bueno, trabajó mal el trabajador, hay que responsabilizarse. Aparte, tomando responsabilidades es que demostramos que nosotros consideramos que fue un error y que queremos ser mejores. La justicia lo dirá. Y se tuvo que llegar a esto, sí. Me llama la atención que las aseguradoras lo hayan consentido, o sea que tiene que estar súper probado, porque generalmente le trasladan... El fallo tiene, concretamente, son 65 fojas. Oh, bien. En donde está... O sea, 65 fojas, tenemos 130 carillas. Sí, donde está perfectamente fundado. Realmente, aparte, toma muchos argumentos de sede penal. Claro. Por el tema de la prejudicialidad, tengan presente de que recién pudimos avanzar en sede civil teniendo el fallo firme en sede penal. Entonces, esa prejudicialidad que a favor nuestro se pudo, aceleró, y los argumentos que en gran medida se comparten, muchos de ellos son irrebatibles. Claro. Además, nadie va a un médico, a una cirugía, esperando que pase algo malo para luego hacer una acción. La gente quiere que las cosas salgan bien. Nadie va planeando, aparte, a ver... En otras notas que en su momento me hicieron, era el pánico social, porque el miedo a la cirugía, como pasó, muchos hablaban de cómo pasó con esta mujer, la periodista, el golpe. Y realmente esto no es algo que ocurre todos los días, esto fue una catástrofe, esto fue una negligencia muy grave que no tiene por qué pasar y no tiene que volver a ocurrir. Lamentablemente se le dio a esta mujer y bueno, fue, no sé, cuestión de intervino el destino, que no sabemos, pero ocurrió. Claro, sí. Y no sabemos de otros casos que pueden haber ocurrido, pero como no se accionó, no se le dio visibilidad. No se hacen, primero que no se hacen públicos muchos temas, y segundo de que no se judicializan muchos de ellos tampoco. Imagínense de que este tema data del año 2011 y recién toma resonancia pública el año pasado. A fin de año pasado. Claro, sí. Es como dijo usted, doctor, un trabajo hormiga. O parafraseando, ¿no? Dicen que la semilla crece en la oscuridad. Usted a la semilla la planta y no la ve. Y después en un momento creció ve el brote. Y de los frutos, claro. Sí, pero mientras tanto,
Porque usted ha tenido que luchar también con esa incertidumbre, con esa oscuridad. Mucho. Ahora, bueno, ahora ya está todo sobre la mesa, momento, pero mientras tanto, y contener a la familia, porque eso el abogado lo hace también. Dar esa respuesta y darle ánimo, aunque no tenga nada para darle. Siempre digo que el abogado tenemos en parte de tu trabajo una faceta de psicólogo, porque tenemos que contener a la víctima, acompañar a la víctima y bueno, también se hizo en este caso. Claro, recordar que es un ser humano, sí, que ese es algo que a lo mejor no se tiene en cuenta y integra la labor de un buen abogado. Es parte, claro, de la estar al lado de la víctima. El que no conoce el tema no deja de ser un simple expediente con muchas hojas, por un expediente que tiene 4 cuerpos, es grande, pero dentro de esas hojas hay historias, hay familias, vivencias, que bueno, creo que llegó un momento que esto se tenía que hacer público, porque creo que valía la pena, que la sociedad sepa lo que ocurrió, y también una forma de tener presente a esta persona, una forma de decir, bueno, se hizo justicia, que ella, de donde quiera que esté, que pueda ver que se hizo justicia, que su muerte no fue en vano. Y eso no tiene precio, doctor. No, claramente no. Así que le agradecemos doblemente, doctor, tanto por su calidad humana como por la explicación, tanto jurídica como factual, de qué fue lo que pasó. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Hasta luego, doctor. Que tenga un buen fin de semana. Pasamos a un tema musical y continuamos con el programa.